Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Cada minuto que pasa se siguen contando los votos que los peruanos hemos depositado en las urnas el día domingo 5 de junio y nos vamos acercando al final de conocer la decisión que hemos tenido sobre quién deberá manejar el país, quién será parte del Ejecutivo, quién será presidente de la República a partir del 28 de julio de este año y por 5 años. Es un acto que corresponde a una democracia ordenada, ¿no? Todos tenemos que, con mucha prudencia y con mucha seriedad y responsabilidad y mesura, esperar con la confianza en las instituciones respectivas para que sean estas las que nos indiquen quién es el ganador. No hacerlo nos parece a nosotros por lo menos que no ayuda justamente a generar un clima de seriedad y de armonía como el que necesitamos. Anticiparse a esas resoluciones oficiales en una condición como la actual, yo creo que reviste sin duda de preocupación. Ayer y hoy día hemos tenido pronunciamientos de empresas encuestadoras o de ONGs que enarbolan banderas de transparencia en el sentido de que ya hay un presidente virtual. Y no es que nosotros no queramos reconocer, si lo fuera, al señor Pedro Pablo Kuczynski, que nos merece el mayor de los respetos, sino que nos parece, como hemos dicho ayer y hoy día también, que lo que corresponde por la, digamos, estrechez de los resultados es que se termine el conteo de los votos. Eso no significa que uno esté en favor de una u otra candidatura. Ahora, basta que uno diga que quiere contar y que hay que esperar al conteo de los votos finales para que a uno le lancen una andanada de insultos en las redes sociales de, en realidad, un calibre que debería ser análisis, en realidad, de, no sé, algunos psicólogos o psiquiatras, ¿no? Porque yo no entiendo qué de malo puede tener que se pida que se cuenten los votos como la ley manda. No entiendo qué parte está mal que uno exija que se cuenten los votos en una votación que es tan estrecha, tan importante. Ustedes se acuerdan los cuadros que hemos mostrado ayer. Ayer hemos dicho que había un espacio entre los dos que se ha ido reduciendo, y hoy día la distancia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori apenas es de 37.000 o 38.000 votos en este momento. Ahí está, justamente. Esa es la cantidad de actas procesadas, ¿correcto? Pero las actas contabilizadas son menos. Las actas contabilizadas, según la ONPE, alcanzan una cantidad menor. Y la distancia entre ambos, en realidad, es de 0.23 a estas alturas. Hay 39.000, me equivoqué yo, hay 39.835 votos entre ambos. Faltan, entendemos, 84 actas por procesar y faltan 550 actas impugnadas. Y nada está dicho. Esa es la situación en realidad. Hay un 99.18 de actas contabilizadas. Allá arriba dice, como ustedes en pantallas, procesadas. Pero las que ya han entrado al conteo, en el número final, son las contabilizadas, que es 99.18. Entonces, hay todavía en el aire posiblemente unos 600.000 o más votos, quizá un poco más. Por lo tanto, estar diciendo a estas alturas que hay un ganador, por más que lo digan, insisto, las empresas más serias en encuestas en el Perú o las ONGs más reputadas y más transparentes, aún así, a nosotros por lo menos, y con todo respeto de quienes opinan distinto, nos parece que no debería ser y que es ciertamente apresurado. Si tuviéramos una distancia de 6 puntos, de 10 puntos, de 3 puntos, mira, yo creo que no había nada que hacer hace rato. Estuviéramos diciendo seguramente que ya hay que ver cómo se pronuncia la que perdió o la que perdió. Pero en esta condición, claro, los expertos dicen que nunca se va a poder invertir, nunca va a poderse voltear la tortilla, como se dice. Bueno, pero si es tan importante eso o tan concluyente, entonces ¿para qué hay tanta preocupación de todos sobre las cifras finales? No deberían preocupar. Ahora, faltan las actas, creo que de América, como le llaman, o sea, de Sudamérica y Estados Unidos, algo de Europa. Faltan las famosas actas del Braen también.
Y en todo caso hay que esperar, ¿no? Porque si hemos esperado tantos años para esta elección y hemos hecho una campaña tan intensa por 6 o 8 meses, yo creo que no está nada mal que esperemos unas horas más o unos días más para saber exactamente lo que la OMPE nos tiene que decir. Y yo creo que adelantarnos con comunicados de una página en los medios para decir que ya ganó tal o cual, en realidad más da la impresión de otra cosa, ¿no? Yo creo que usted seguramente en su casa, usted que fue a votar el domingo, ¿usted qué cree que debemos hacer? ¿Ya declaró un ganador o hay que esperar a que la autoridad diga qué es lo que ha pasado? En fin, eso no significa que uno quiera estar en un partido o en otro. Por favor, aquí hay la idea también de que si uno pide votos es fujimorista. O sea, si uno pide conteo de votos es fujimorista. Y hemos llegado a la sinrazón en muchos de los medios o inclusive en las redes sociales. Si uno se le ocurre decir hay que esperar que se cuenten los votos, ¡ah! Ese es narcotraficante, lavador de activos, fujimoristas, te ha mandado tu tupper. Que es impresionante. No se puede pedir que se cumpla la ley porque a uno lo quieren catalogar, ¿no? Yo lamento que hayan expresiones así en realidad. Hasta me han amenazado hasta de muerte, se lo digo con toda franqueza. Claro que uno sonríe porque a veces la gente se apasiona, ¿no? Pero hay que guardar la prudencia, la calma, la seriedad. El momento lo amerita de todos. Y por cierto, es importante, creo yo por lo menos, que se cuenten los votos. De repente, alguien pensará que no. O pensará que si uno pide esto es, caramba, tiene pues una mente distorsionada. Bueno, a ver, hoy día se han estado pronunciando sobre este tema el equipo de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? A ver, vamos a escuchar un informe, por favor. Adelante, director. Entonces, sí, creemos que ya tenemos Pedro Pablo Kuczynski y peruanos como el cambio, bueno. Pedro Pablo Kuczynski es nuestro presidente. Pero la espera desespera, como se dice, ¿no? Estamos tranquilos, el tema es seguir trabajando. Pese a que las diferencias se acortaron, en el corazón de Peruanos por el Cambio consideran que la victoria es irreversible. Por ello ya se preparan para la transferencia de cargo. Nosotros hemos comenzado a documentarnos de todo lo que hay que hacer para la transferencia, ¿no? Hemos comenzado con eso, hemos armado un pequeño grupo base para hacer la transferencia. En este momento lo estoy liderando yo, ¿no? Con un equipo, con la señora Fiorella Molinelli, con otro equipo más que ya comenzamos a armar porque tenemos que comenzar a prepararnos técnicamente para esa comisión. Martín Vizcarra y Mercedes Arauz llegaron al Jurado Nacional de Elecciones para reunirse con su presidente, con quien hablaron del proceso electoral. Lo que sí pedimos es celeridad, porque nosotros creemos que entre más rápido tener los resultados finales al 100% va a beneficiar a la población en su conjunto. ¿Qué les ha dicho Tábara? Que está procediendo conforme los plazos legales, que está poniendo todo el esfuerzo para mantener la imparcialidad que debe tener y lo está haciendo. Consultado sobre lo señalado por Luz Salgado, quien dijo que antes de intentar un acercamiento con Fuerza Popular, les deben pedir perdón por los insultos durante la campaña, Vizcarra dijo: Han habido agravios, hemos recibido muchos agravios también en el proceso electoral, pero la madurez exige a los políticos que terminadas las elecciones demos vuelto a la página y superemos cualquier problema que haya habido en las elecciones. Anunciaron que este jueves Pedro Pablo Kuczynski se pronunciará luego de conocerse los resultados de la OMPE al 100%. Bueno, es sin duda curioso que sin tener resultados exista algunas personas que estén hablando de transferencia de gobierno todavía, ¿no? No sé, nos parece poco elegante, por lo menos a nosotros, o apresurado, ¿no? Y es sin duda un mensaje que no es un mensaje conciliador o a la altura de quien supuestamente ha ganado, que uno se adelante en algo así. Más si ha ocurrido una campaña, o estamos saliendo de una campaña como la que hemos tenido, con este calibre de adjetivos o de insultos, ¿no? Cuando no se han pedido todavía las disculpas, no se ha arreglado el tema correctamente y yo ya estoy haciendo comisiones de transferencia. En fin, cada uno maneja la política como cree, como quiere, y se asume sus propias consecuencias. ¿Qué piensan en el lado de los fujimoristas? A ver, escuchemos un minuto a ver unas opiniones ahí. Por favor, adelante, director. Un ambiente de resignada espera se registra en el búnker de Fuerza Popular en el distrito de La Molina. La candidata presidencial llegó a sus oficinas de la calle Bucarest cerca de las 9 de la mañana. A diferencia del ritmo acelerado de la campaña en las oficinas administrativas de Fuerza Popular, solo se registra el ingreso y salida de los empleados del partido. Keiko Fujimori no ha realizado ningún tipo de declaración desde el domingo por la noche, cuando se presentó ante sus simpatizantes en el Hotel Meliá. Sus voceros afirmaron que la candidata no se pronunciará hasta que la OMPE entregue los resultados al 100% de las actas escrutadas.
Lourdes Alcorta, quien ha sido reelegida congresista por el fujimorismo, dejó su habitual elocuencia y prácticamente fue forzada a declarar. No lo sé, vamos a ver qué pasa. Hay que tranquilizarnos, hay que esperar el veredicto final de la OMPE y nada más, con tranquilidad, vamos a ver qué sucede. Similar actitud la tuvo su colega congresista Carla Schaffer, quien sí criticó la reunión de Peruanos por el Cambio con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Eso no es nada transparente, creo, a ver que digan cuál ha sido la agenda, ¿no? Y si hubiera sido público, en fin, pero a puerta cerrada no es nada conveniente. El optimismo que derrochaba en la víspera el representante fujimorista Pedro Espadaro va quedando atrás ante el argumento de las cifras que inexorablemente van llegando al final del conteo. Bien, amigos, Edgar Alarcón Tejada fue designado nuevo contralor en medio de una serie de comentarios por parte de los diferentes partidos políticos. El Contralor de la República tiene un tiempo de 7 años para ejercer su función. Vamos a ver cómo lo hace. Es una persona que tiene un currículum vitae bastante profuso y documentado. Es un experto en una serie de temas importantes, de manera que seguramente va a poder cumplir con su función a cabalidad y sin duda mejor que el que había estado presente antes. Vamos a hablar, ahí termina la introducción del día de hoy, vamos directamente con la entrevista que tenemos. La entrevista que tenemos es con el señor Pablo Bustamante. Pablo, gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso? En Redes y Poder. Más bien así. Bueno, hay varios temas importantes, yo creo que estamos terminando el conteo de votos. La diferencia se sigue reduciendo, pero da la impresión, por lo que dicen muchos especialistas, que esa distancia no se va a cruzar, no se va a terminar por estrechar al punto que Keiko pueda pasar a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces yo te planteo, para poder hacer real esta conversación, que pensemos en el escenario de que Pedro Pablo sea presidente de la República. En ese escenario, Pedro Pablo Kuczynski como presidente, entonces esta gobernabilidad, esta capacidad de los políticos para poder sentarse a trazar planes, estrategias para poder llevar al país hacia adelante, ¿cómo la visualizamos o cómo la visualizas? ¿Qué cosa es lo que podemos esperar de un Pedro Pablo Kuczynski en el escenario de un triunfo? No importa que sea por 1.000 o 2.000 votos, pero ya, finalmente logró ganar Pedro Pablo Kuczynski con su alianza y ya está posicionado como presidente. Nos queda entonces la transferencia y el gobierno a partir del 28 de julio. ¿Qué, digamos, debería ser los principales acuerdos o las bases fundamentales de este gobierno? ¿Cómo podríamos hacer para darle sostenibilidad y gobernabilidad, teniendo en cuenta que él llega, como ya conocemos todos, con una, digamos, precariedad política evidente, con una situación de una célula parlamentaria, grupo parlamentario complejo, complicado, pequeño, de 18 congresistas, y con una, digamos, situación con el fujimorismo que no termina por, digamos, ahora resolverse, ¿no? No vemos aires de solución todavía a estas alturas para que se puedan las aguas aquietar. ¿Tú cómo ves esta posibilidad y qué debería hacerse? ¿Qué debería, si Pedro Pablo estuviera mirando el programa en este momento y nosotros pudiéramos recomendarle a Pedro Pablo Kuczynski, mira, compadre, te voy a dar una idea de lo que tienes que hacer para que podamos avanzar en el tema? ¿Qué le podríamos recomendar a Pedro Pablo Kuczynski? Todavía él tendría que decirnos a nosotros qué piensa hacer, pero en fin, gracias, Alfonso. Es un escenario nada más. Yo quiero comentar 3 elementos pequeñitos que configuran el escenario como yo lo veo, y que se aplica a ambos, ¿no? Y de ahí hablamos de PPK. Lo primero es que hasta hace algún tiempo, digamos un año o algo así, los peruanos estábamos parados encima de una serie de huecos o brechas, ¿no? Ahí dice brechas económicas, brechas sociales, brechas institucionales y brechas de infraestructura. ¿No es cierto? Ya, esas eran las brechas. O sea, teníamos ahí unos problemas que eran 4 graves. No resueltos, graves, ¿no es cierto? Una agenda muy, muy importante de reformas, etc. Pero en los últimos 2 años y en los últimos meses se ha configurado un escenario más complejo. Porque ahora por encima tenemos las amenazas, los riesgos que nos trae la 4ª revolución industrial.
esta revolución tecnológica, ¿no es cierto?, que está cambiando el mundo, que va a llevar la educación de las personas a niveles estratosféricos, el cuidado de la salud, en fin, las infraestructuras, las condiciones de trabajo y empleo. Entonces, los retos de los peruanos son especialmente importantes. El primer tema. Ya. El Entonces, segundo tema, para que quede claro a la gente, a los 4 que teníamos antes se le ha sumado el tema de la innovación, de la tecnología que está ahí, y por lo tanto no se puede hacer nada en economía, en social, en institucional, ni en infraestructura, si no tenemos una visión del tema de la innovación y la tecnología. A eso vamos. Y eso exige que todos los peruanos estemos al mismo lado de la mesa, remando en la misma dirección, porque estos retos son muy difíciles de superar. Pero ese es un tema. El otro es que ha habido un mandato popular en las elecciones. Y el mandato popular se configura en abril, el 10 de abril. Y ese mandato dice que el 80% de los peruanos le encomiendan a 2 equipos, ¿no es cierto?, que sigan avanzando sobre lo construido o construyendo sobre lo avanzado, ¿no? Que se defienda el modelo que nos ha permitido reducir la pobreza, la desigualdad, que crezcan los ingresos y los empleos en provincias más que en Lima, que llegue incluso al ambiente rural el bienestar, como lo explica Richard Webb en tantas ocasiones, ¿no es cierto? Ese es el mandato popular. Y el tercer elemento es algo que es más bien una advertencia de Karl Popper, ¿no?, este famoso pensador que hace poco volvió a publicar el Economist un ensayo sobre la democracia, y él nos advertía una cosa muy importante. Dice, un gobierno de coalición permite muy a menudo que los partidos pequeños ejerzan una influencia desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva, tanto en la formación como en la disolución de un gobierno, y por lo tanto en todas sus decisiones. Y significa la dilución de las responsabilidades, ya que en un gobierno de coalición la responsabilidad de todos y de cada uno se ve reducida. Entonces, con estos 3 elementos, yo quiero enfatizar que acá lo que necesitamos es una gran concertación entre las 2 fuerzas principales, que son las que han pasado a la segunda vuelta. No importa quién gane, en cualquiera de los 2 casos eso tendría que darse. Ahora ya, llegando a tu pregunta más específica sobre PPK, creo que para que eso sea posible, ellos tienen que hacer mejores gestos que los que siguen haciendo, ¿no? Es decir, que simplemente hay que voltear la página después de lo que ha sucedido, cuando el propio PPK ha inferido insultos extremos. Ya supongo que faltaba decir diabla, ¿no? Tal vez eso faltaba. No, dijo que si votaban por qué conocíamos ir al infierno. Bueno, no faltó nada. No faltó ningún insulto. Ya, pero no, ellos dicen que también ha habido del parte del Fujimorismo un calibre enorme de cosas que se han dicho. Por supuesto que sí. O sea, es de los 2 lados. Pero no en boca de ella, ¿ok? No en boca de ella, que es la candidata. ¿No es cierto? Ahí abajo la gente se ofusca, en fin, es como cuando vas al fútbol y empiezas a gritarle al árbitro barbaridades, y normalmente en la calle eres una persona tranquila. Ok, entendible. Pero en boca del candidato eso requiere algo especial, sobre todo por respeto a los votantes, ¿no es cierto? A ese 40% que votó por ella en la primera vuelta y ese 50% que ha votado por ella en la segunda vuelta. Esa gente se merece respeto. ¿No? Entonces la gente va a entender que puede haber habido un proceso difícil, una gran angustia, pero eso creo que es fundamental, porque de lo contrario se puede arriesgar reacciones que no lleven a esa concertación entre las 2 fuerzas más grandes, que nos acercan de alguna manera a lo que podría ser mañana un bipartidismo. PPK todavía tiene que armar un partido sólido, ¿no? Keiko ya lo tiene, el único partido con vigencia nacional, con representación popular. Entonces, lo ideal sería que en ese gobierno se pueda construir un segundo partido con el liderazgo de PPK, ¿no es cierto? Y que estos 2 partidos configuren ese escenario del bipartidismo que habla Popper también y que considera que es el mejor escenario para gobernar. Yeah. Por otro lado, si no hay esa concertación entre estas 2 fuerzas, no van a haber las grandes reformas que necesitamos, no vamos a poder cerrar esos huecos que te he mostrado y no vamos a poder enfrentar esos impactos feroces que vienen de la revolución industrial. Ya, pero a ver, las personas que ven pueden decirse, ¿por qué tienes una visión tan, digamos, preocupante del futuro? Si Pedro Pablo ganó
la elección, no importa que por 5.000 votos, pero ganó la elección, tiene sus 18 congresistas, lo va a apoyar de repente Acuña con sus 9, Acción Popular un poco más, el APRA, y conversará con Keiko para ponerse de acuerdo. ¿Cuál sería el problema de que no se puedan cerrar las brechas económicas, sociales, institucionales, de infraestructura? Si Keiko no creo que no quiera esto. ¿Cuál es el problema cuál es la dificultad que no se pongan de acuerdo ahí? Bueno, evidentemente tenemos una agenda de reformas que se han venido discutiendo por años en el Perú, ¿no? Reformas de segunda generación, de tercera generación, que no se han hecho, que son indispensables, ¿no es cierto? Que han formado parte secundaria de la campaña, porque la campaña ha sido más de otro tipo de contraposiciones, ¿no es cierto? Pero que requieren cambios profundos en nuestras normas. Para empezar, disminuir sustancialmente la cantidad de normas que tenemos. Nuestro país está amarrado, ¿no es cierto?, asfixiado por tanta normativa. ¿Tú crees que en eso no estaría de acuerdo el frente de fujimoristas? Por ¿Tú supuesto, crees que no? yo creo que sí, pero ¿cómo es que van a colaborar en el proceso, ¿no es cierto?, si no tienen un acuerdo básico, inicial, ¿no es cierto?, de colaboración entonces, en pro de las reformas del país. Ya, entonces lo que tú señalas con claridad es que no podemos llegar a este tipo de soluciones si no conversamos en una mesa claramente. Yo creo que eso en todo caso se debilitan. Se debilitan. Y no podemos correr el riesgo de debilitar nada, porque el reto que tenemos es el más importante y difícil de nuestra historia. Pero Pablo es un negociador por excelencia, una persona que siempre trata de ponerse de acuerdo, ¿o es un hombre débil? No, yo no diría que él es un hombre débil de ninguna manera. Sí, es un concertador, pero no lo ha sido ahora. Entonces yo lo que digo es eso, tiene que hacer algunos gestos y yo estoy seguro que Keiko también va a saber reaccionar. Ya, ¿qué gestos son los que podríamos, en tu idea, en tu pensamiento, qué gestos debería hacer Pedro Pablo para justamente iniciar este proceso? Él, porque olvidemos de los voceros por un momento, porque los voceros terminan por contaminando todo y es un desastre además, ya. Pero hablemos de Pedro Pablo Kuczynski, que está guardado en su casa hace 2 días. Lo hemos visto ayer en el gimnasio, se fue a un restaurante, hoy día no salió ni por la ventana. Bueno, muy bien, ya. Pero saldrá seguramente mañana o estará pensando con los resultados hacer algo. Imaginemos que en la supuesta de que gane Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué gestos podría esperar Keiko o podríamos esperar los peruanos frente a la televisión que nos devolvieran o nos dieran fe, optimismo en que esto que tú dices que es claro se puede llevar adelante? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad política del país. Y creo que no hay que verla como las están viendo algunos, un país dividido en 2 partes. Creo que no hay que verlo así. Pero alguien dice, pero si hay 50-50. Sí, en el voto. Pero no podemos ver el país dividido en 2 partes, debemos dejar de verlo así. Lo que tenemos que hacer es reconocer que hay alguien que representa a una parte muy importante de la ciudadanía y que tanto esa ciudadanía que ha votado por ella en su voto merece respeto y reconocimiento, y ella como líder de eso y ese partido que tiene presencia nacional merece respeto, porque eso es una garantía para la democracia. Entonces, desde esa plataforma, donde no hay todavía un pedido de perdón, ¿no es cierto?, estás haciendo un reconocimiento de lo que representa Keiko Fujimori. De ahí ya viene, digamos, cosas personales que de repente ni hay que enterarse, porque con un abrazo final ya se asume que ha pasado tal o cual cosa. Pero tiene que haber un gesto de acercamiento. Más bien yo veo que toda la gente de PPK está planteando invitar a todos estos partiditos pequeños que les han dado su voto, con los cuales de alguna manera sienten que tienen algún tipo de hipoteca, como lo dijo Guido Lombardi hace poco, ¿no? Que hay que invitarlos al partido, que hay que hacer un gabinete de ancha base. Se ha convertido en políticamente, digamos, correcto el hablar de un gabinete de ancha base, o sea, de todos, ¿no? Y eso lo que hace es debilitar sustancialmente la dirección de gobierno. Pero cuando algunos van a decir que producirse un gobierno entre 2 fuerzas, una que puede tener el Ejecutivo, que es PPK, y otro que puede tener el Legislativo, ¿no es cierto?, para que juntos le planteen al país por qué hay que hacer reformas. Porque no nos han hecho explicaciones. Pero Pablo puede decir, Pablo, con razón seguramente, puede decir que él lo que pretende en función de la votación que ha tenido, que no es suya, reconociendo que no es su votación, sino una votación que ha venido de otras partes, decir, bueno, yo también debería, para ser correspondiente a lo que ha sido esta votación que me ha llevado al triunfo, darles un espacio político con unos ministerios. Podría pensarlo, estaría en su legítimo derecho de hacerlo. Y también al fujimorismo, digamos. Que es lo tradicional, pero es justamente lo que dice Popper, que es muy malo.
¿no? Porque ahí estas minorías terminan teniendo una influencia mayor que su representación y entonces se desdibuja la dirección, el filo de las políticas públicas, la fuerza para hacer las reformas, ¿no? La visión y la personalidad del gobierno. Estamos de acuerdo, pero ese ha sido el sentido de la votación que hemos tenido el 5 de junio. Sí, o sea, sí. El pueblo peruano, aunque sea por 5.000 votos, ha votado porque sea así y no con Keiko a la cabeza, que iba a ir de repente con otra intensidad, con otra dirección. No ha votado por un gabinete multipartidario. El pueblo peruano ha votado por PPK. Para que él forme lo que él considere. Que él tenga el Ejecutivo. Así es. El resto, no, él tiene que plantear las cosas que después el pueblo considerará si son las correctas o no. No, yo estoy adelantando una interpretación en función de lo que tenemos por delante en el país, que creo que sería mejor. Y lo que a mi manera de ver sería mejor es que él arme un equipo, ¿no? Lo menos mezcladito posible, respetando la votación del 10 de abril en su esencia, invitando de repente a algunos por aquí o por allá, o ciudadanos independientes, por supuesto, pero básicamente para hacer un acuerdo de gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo que permita afrontar tremendos retos. ¿Cuál es el papel en esta, digamos, escenario en el que estamos, de que es Pedro Pablo el que gana la elección? ¿Cuál debería ser el papel de Keiko Fujimori si no gana? Decirle hasta la vista a la política, dedicarse a sus hijos, a su esposo y bueno, hacer su vida en otro lado, porque ella, digamos, ya hizo 2 campañas, ya estuvo bueno, no ganó en la primera, no ganó en la segunda, más allá de los errores cometidos, y dirá, bueno, acá el pueblo peruano no quiere que sea presidente, entonces me retiro y le dejo el partido, no sé, a alguna otra persona y me retiro de la política. ¿Cuál es el papel de ella? ¿Ese, decir, hasta acá nomás llegué, me voy? Esa es una pregunta de Boris Karloff. Yo creo que ese es el peor escenario posible para la política peruana. ¿Cuál, que ella se vaya? Claro, porque su bancada se desmembraría seguramente, ¿no? Su partido... Pero, Natito, más felices estarían los antifujimoristas. Ah, bueno, pero... Porque ya no va a haber una fujimorista ahí. Sí, sí, Van claro. a estar llorando más bien. Pero eso no se trata de eso. Eso es parte de la tragedia, ¿no es cierto? Ese es un escenario absolutamente indeseable. Que ella se vaya. Por supuesto, porque su bancada quedaría, digamos, a la libre de Dios. Claro, se produciría una diáspora ahí, ¿no? Todo el mundo saldría corriendo. ¿No? Con lo cual perderíamos gobernabilidad, en lugar de apoyarnos en esa presencia popular, ¿no? En esa cohesión que hay en el Parlamento, para que con un Ejecutivo, tal vez comandado pues por PPK, como estaría diciendo el voto, se pueda hacer una cosa que querían, equilibrada. Oye, no todo el poder en uno, ya, ok, no está todo el poder en uno, pero hagamos un trabajo por el país. Ya, pero para que Keiko se quede a cargo de su bancada, y para que la bancada más bien no salga volando, tendría que haber una candidata presidencial por lo menos en perspectiva, no te digo ya proclamada, pero por lo menos alguien que diga, ok, voy a ver si de repente lo hago el 2021 para el Bicentenario, y entonces estos congresistas tendrían una perspectiva también hacia adelante, porque si no, si un congresista no tiene una visión de futuro, al final termina por de repente escapándose por entre las rendijas, ¿o no? A mí no me gusta adelantarme a quién puede ser candidato el 21 y el 26, no, yo creo que no se debe pensar en esos términos. Yo creo que tenemos que forzar a los políticos, ¿no?, a ser responsables. Ella ha mostrado, en mi opinión, siempre ser una persona muy responsable, ¿no? Firmó contra la reelección de su papá, se peleó con Montesinos, la gente no sabe o no quiere creer, ha formado con un esfuerzo tremendo este partido, ha logrado un equipo de congresistas espectacular, 73 de 130, ¿no? Y siempre ha mostrado responsabilidad y consecuencia. Entonces yo no me imagino que ella tenga que anunciar una candidatura del 21 para poder dirigir a este equipo. Evidentemente tiene que mantener su compromiso con la política peruana, es lo que se espera de ella. Entonces lo que estaríamos diciendo es de que Keiko debería mantenerse en la política activa. Absolutamente. Opinando, viajando, presente, líder de su agrupación. Líder de una oposición que en este caso es mayoritaria. Que tiene un poder. Y que tiene, un poder tiene que comportarse, digamos, con la pulcritud que también se tenía que haber portado si es que hubiera ganado el Ejecutivo. Porque no se trata de hacer una oposición obstruccionista como ha habido en otros momentos de la historia que nos lleven a una crisis política. En ese escenario que tú planteas, en el escenario que yo planteo, pero Pablo gana la elección, Keiko se queda, digamos, haciendo política por 5 años,
¿Qué le conviene a Keiko y al grupo de parlamentarios? Que Pedro Pablo tenga éxito entonces. Por supuesto. A todos, si él es el presidente, a todos nos conviene que tenga éxito. Pero hay un grupo de gente que no piensa... Ah, bueno, es que hay gente que quiere llegar desde la calle al gobierno, porque nunca va a llegar por las elecciones. Claro, pues esa gente no la puedes incluir en el gobierno. Y los electores, en un 80 y tantos %, le han dicho que no. Le han dicho que no queremos cambiar constitución. Mira cómo está Chile con el cambio de constitución. Absolutamente parado y va a seguir parado un año más. Hay una crisis política terrible. No, o sea, hemos dicho, los ciudadanos, hemos dicho que no queremos eso. ¿No? Entonces no podemos invitarlos a la fiesta. Ya, entonces a Keiko y a su bancada no le correspondería ser oposición a Pedro Pablo Kuczynski estrictamente. Por supuesto que sí. Sí, pero como se dice en Inglaterra, una oposición noble, creo que usan la palabra, no sé, decente, ¿no es cierto? Y consecuente. Ya, porque hay otra oposición que no es noble, que es innoble. Claro, la obstruccionista, la que hemos tenido otras veces en la historia, la que tuvo Bustamante y Rivero, la que tuvo Belaúnde, ¿no es cierto? Que lo que va a hacer es poner piedras y salir a la calle si no le hacen caso. Destruir la democracia, ¿no es cierto? Y en ambos casos terminamos con un golpe de Estado. Bueno, a ver, para terminar, Pablo, siempre agradeciéndote por tu presencia. Yo creo que la gente, con lo que tú dices, reflexiona, que es la idea de este programa. ¿Qué le podríamos pedir, en verdad, si estuviéramos cerca del resultado final? Mejor dicho, como estamos ahora, sin saber quién va a ser presidente aún, imaginando que puede ser o no cualquiera de ambos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos reflexionar con Keiko y con Pedro Pablo si estuviéramos sentados acá con ellos? Yo no haría absolutamente ninguna reflexión porque yo creo que los elementos que tienen que tener para su análisis hacen que sus decisiones caigan por su propio peso. Y creo que ningún consejo, ni de mío ni de nadie, es suficiente para gente que tiene ahora que entrar a una fase de alta responsabilidad. ¿Y qué podríamos decirle al pueblo peruano que nos escucha? Nos escuchan generalmente, bueno, nos escucha mucha gente, pero nos ven siempre personas mayores. Yo siempre me encuentro en ascensores o a veces en el supermercado y siempre me encuentro con señoras y señores muy amables siempre que me saludan, ¿no? Hay una bastante legión de personas arriba de cierta edad que nos ven. Les envío mucho respeto y con mucho cariño. Y si están en su casa sentados ahora, viendo este programa, frente al escenario que tenemos delante, muchos se preocupan, nos escriben, me escriben, todos me dicen, preocupado, ¿qué va a pasar este país? Lo que ha pasado, pero Pablo se pelea, Keiko se pelea, la izquierda. La gente se pone nerviosa y se preocupa. Las personas de edad, todos estamos preocupados. Bueno, ¿qué le decimos a esas señoras que nos ven y esos señores que nos ven? ¿Qué les podemos decir? Yo sí, ahí diría algo muy específico. Que traten de enterarse un poco más de cuáles son nuestros problemas, cuáles son las posibles soluciones, ¿no es cierto? ¿Por qué camino debemos ir? Y que mantengan la confianza y el optimismo. Nada más. Eso es. Y bueno, y siempre rezar, que es bueno. Eso, claro. Muy bien. Bien, gracias, Pablo. A ti. Amigos, gracias por acompañarnos en esta parte del programa. Vamos a una breve pausa comercial de unos minutos nada más y regresamos con Dieter Columbus, un analista político, para conversar sobre estos temas, sobre las soluciones o los números de votación, qué está pasando con este tema de la OMPE y dar algunas ideas más para que usted pueda irse a su cama a dormir con varias reflexiones. Gracias y regresamos enseguida. Permiso. Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Noticias que vienen del Jurado Nacional de Elecciones. Miren, ha habido un nuevo reporte de hace minutos. Ahí está, gracias por ese reporte. Vamos a ver el reporte. Ahí tenemos actas procesadas, 99.908%, actas contabilizadas en la parte